Ser podcast. Hoy, como ayer. Admirada señora, me atrevo a robarle unos minutos de su precioso tiempo para exponerle el problema que me viene preocupando en los últimos meses. Se trata de mis nietos, que son niños entre 3 y 5 años. Resulta que mi hija María me los deja siempre que sale a cenar con su marido, que suele ser el viernes por la noche. Ahora, una obra de teatro titulada Querida amiga, las verdaderas cartas de Elena Francis repasa el espíritu de aquel programa que, nacido con el afán de vender cosmética, estuvo 33 años en antena con un personaje inventado que aconsejaba a las mujeres que le escribían con dudas de toda índole. La obra es una producción de Factoría Cultural Martínez y Factoría Los Sánchez y está protagonizada por Patricia Jacas y por Rafa Sánchez, que es también el autor y el director de la obra y que suena así. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Usted está únicamente en mi imaginación. Se desvanecerá en breve en cuanto yo salga de aquí. Es una voz en las ondas y yo me la imagino así. Pero... ¿y las cartas que lleguen? ¿Y las oyentes? ¿Quién las responderá? No llegarán más cartas. Lo acabamos de decir en directo. Hoy ha sido su despedida. El programa ha perdido audiencia. Además, estas cartas apenas se leyeron en la radio. En la radio las inventábamos nosotros directamente. Patricia y Rafa nos escuchan desde Radio Barcelona. Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nace esta obra? Bueno, digamos que es casi un encargo de Factoría Cultural Martínez con Inés García Albi al frente y a partir del libro de Rosario Fontova y Armand Balsebre que han publicado hace ya casi 3 años, si no me equivoco, el libro Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo. Y bueno, el libro habla de las cartas que se encontraron, las cartas reales que se encontraron en una masía abandonada, 1 millón de cartas de mujeres que escribieron al consultorio con la copia de las respuestas que dio el Instituto Francis, ¿no? Claro, a partir de ahí tienes una bomba en las manos, ¿no? Una bomba que cuenta mucho de lo que Exacto. Era esta sociedad en aquella época, de la educación franquista que habían tenido especialmente las mujeres. Vamos a, por ponernos todos en la misma página, Querida amiga se vertebra a través del último programa que se emitió de Elena Francis a principios de 1984, ¿no? Y es el diálogo entre el personaje de Elena Francis y uno de sus guionistas y contestadores de cartas, que en este caso también interpretas tú, Rafa. Patricia, ¿cómo ha sido prestarle voz y cuerpo a Elena Francis? Bueno, ha sido un proceso que ha venido con bastante naturalidad, porque es verdad que existe la voz, que es muy importante, ¿no? Ya te da mucha idea esa voz de aquellos años, muy característica. Y luego mucha gente se imagina, claro, a Elena Francis. Cada uno se lo imagina a su manera, pero casi todo el mundo coincide en un tipo de mujer muy recta, severa, maternal al mismo tiempo, y que daba pues esos consejos también muy sui generis a veces. Decía que Querida amiga empieza el día de la última emisión en el que Elena Francis se despide de los oyentes desde Radio Peninsular. Era, creo que 31 de enero de 1984, un momento que en antena, en la realidad, lo conservamos y sonaba así. Este programa, amigas, es una despedida, un adiós, un hasta siempre, con toda la carga emocional que ello conlleva. Sí, Elena Francis se despide de nosotras. Elena Francis necesita descanso. Elena Francis nos deja. Elena Francis necesita, me encanta que hable en tercera persona, necesita descanso y sobre todo es que el mundo ya era otro, ¿no? Exacto. Sí, el programa estaba perdiendo audiencia.
que lo decimos también en la obra, ¿no? Que es una de las razones. Entonces, digamos que yo ante todo ese material que tenía, decía, vale, pero... Porque todo el mundo me decía, tienes un material muy bueno, pero ya, pero ¿por dónde empiezas? ¿Qué dejas que no? Pero claro, al escuchar este programa, lo encontré el último y pensé, vale, ese contestador de cartas gris, ¿no? Porque era un equipo de contestadores que estaban en un almacén allí escribiendo las cartas, y pensé, ese señor se quedaba sin trabajo ese día, y a partir de ahí es como, digamos, ese día que acaba el programa y le aparece el personaje y pregunta, ¿ahora qué? Se lo pregunta él, ¿ahora qué hago? Pero también se lo pregunta el personaje ficticio, ¿no? ¿Y ahora qué? Después de 35 años, contando además una mentira, ¿no? Claro. ¿Cuándo se supo que Elena Francis en realidad no existía? Bueno, al cabo de los... Pues en los años 80 quizá, sí, ¿no? Poco después de... O unos años después de que terminara el consultorio. Incluso lo más sorprendente es que hay también cuando ya uno de los locutores dijo que incluso la mayoría de cartas ya en la radio se inventaban, ya no solo que el grupo de contestadores había muchos hombres y que Elena Francis no existía, en La Vanguardia se publicó una carta del instituto diciendo, soy Elena Francis, se dice por ahí que no existe, pero mi DNI es tal. O sea, seguían intentando mantener el personaje a pesar de, ¿no? Oye, incluso, perdona, una cosa, en internet cuando encontré el último programa, en el hilo de comentarios había una mujer que decía, pero de un comentario de igual hacía 2 años, es verdad, yo la veía por la Rambla siempre paseando, una señora que siempre iba muy bien arreglada. Qué bueno. Oye, hablabas de aquel almacén en el que se hallaron el millón de cartas que recibían con las consultas. No todas se radiaron al final, ¿no? Pero sí que tenían su respuesta. Todas tenían respuesta y pocas se radiaron. Es una cosa muy curiosa. ¿Y por qué? ¿Por qué no se radiaron? Bueno, yo creo que, a ver, ahí hay siempre un debate ¿cuál era la razón también de por qué se contestaron? O sea, el esfuerzo de tener que contestar esas cartas, al final era un esfuerzo, por poco que pagaran a ese equipo de gente y tal, lo hemos debatido a veces, Patricia dice que también era por el tema de mantener el estatus del instituto, que siguiera teniendo su propaganda, y que al final a lo mejor esa gente el instituto se hizo para la clase media, pero quien escribió fue la clase pobre, no tenían para comprarse esa crema, pero al final, esa crema de la cara que venderían, pero al final te hacían mantenerte siempre, era como una especie de influencer, ¿no? Que estuviera siempre contestando a sus fans, ¿no? Y era imposible haber contestado porque llegaban una cantidad ingente de cartas, era imposible contestarlas todas, pero sobre todo que los temas eran muy delicados. Entonces al final, por ejemplo, esa última carta que se lee en el último programa, la lees varias veces, la escuchas y dices, esto es inventado, porque es inverosímil lo que cuenta. Son unas desgracias tan tremendas que probablemente no podían hacer un programa de radio con todo ese tipo de tragedias que la gente intentaba solucionar. Decíamos que, claro, las cartas retratan el momento de una sociedad. No sé vosotros, Rafa y Patricia, ¿cómo describiríais, cómo haríais ese retrato de lo que éramos, ¿no? De los miedos, de esas desgracias que contáis, de esa educación sentimental que recibieron sobre todo las mujeres durante el franquismo? A mí me parece que una gran parte del público que escribió, y esto también lo hemos hablado algunas veces con Rafa, muchas mujeres que escribieron eran emigrantes, mujeres que estaban solas, lejos de casa, y que en el consultorio tenían a alguien que la escuchaba y que podía darle quizá los consejos que no le podía dar su madre cuando no había ni WhatsApp ni había facilidad para hablar por teléfono, sobre todo en los primeros años. Después yo creo que había mucha curiosidad también, porque a la gente le gusta mucho saber qué hacen los demás, ¿no? Uh-huh. Y el éxito del programa también, de que lo escuchara tanta gente y que se animaran a escribir sus problemas y pedir consejo, pues sería también, pues ostras, si lo ha hecho fulanita, menganita, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que también tengo mi problema, ¿no? Y esas mujeres que están solas, muchas mujeres de servicio, yo creo, porque luego hablando con público que ha venido a vernos, muchas personas nos dicen, sí, yo lo escuchaba, claro, la chica estaba planchando y mis padres me habían dejado allí con ella y yo lo escuchaba cada tarde. Esto lo he escuchado por parte de muchas personas.
Sí, yo creo que además hay una frase que dice ella que está en el libro y que dice Patricia como Elena Francis, la mujer Francis es una mujer infeliz, es decir, detrás de incluso, ya no hablo ya de las cartas de maltrato evidentemente, sino pero incluso de cualquier carta que dijera, por ejemplo, hay una que dice tengo una preocupación muy grande, no sé cómo quitar la mancha de tinta china del pantalón de lana de mi nene, ¿no? Yo ironizo sobre eso, pero ella me dice, es que detrás había una desgracia, que era una desgracia económica, o sea, eso era un drama, entonces... Claro. Al final es verdad que todas eso de la mujer Francis es una mujer infeliz, me pareció una frase que definía un poco el estado general de todas las cartas, ¿no? El estado de ánimo general de todas las cartas. ¿Y Elena Francis cómo era? ¿Fue igual de severa, digamos, durante las 3 décadas que se mantuvo en antena, o a medida que la sociedad fue cambiando ella evolucionó también? Va evolucionando, pero la verdad que no tanto como hubiera debido. Hay unas cartas al final, creo que es de los últimos programas, en que una mujer sospecha que su marido es homosexual y, claro, le acaba diciendo, a ver, tú, si se va fuera de casa es porque no encuentra en casa lo que necesita, ¿no? Una serie de cosas que hoy en día son inaceptables. Sobre el anonimato, hay un momento en Querida amiga en que el personaje de Elena hace un repaso de los seudónimos con el que se firmaban esas cartas. Vamos a escucharlo. Eterna enamorada, desengañada, desgraciada sin remedio. Doña Manchas, 2 almendras, 2 flores mustias, al conillet de la casa, Fierecilla, la fea, la hija de una cieguita, un corazón con gusanillo, un grupo de incrédulas, un marido escuálido, un palillero, una cobardada, una antigua a la fuerza, una con criterio propio, una golondrina. En la obra, el personaje de Elena se revela y al final le echa en cara al guionista que le hicieran responder ciertas cosas, sobre todo en casos de maltrato. Así es. Sí, esto es una licencia de Rafa, sí, que es bonita porque denota su sensibilidad. En todo caso. Desde luego está planteado del siguiente. Yo no quería hacer que el personaje desde el principio se rebelara contra sí mismo, es decir, yo creo que el personaje está encantado de ser como es la señorita Rothermeier, pero la reivindicación de ese momento es porque, claro, se da cuenta de que no debería haber respondido eso, pero ella en todo lo demás se siente a gusto en lo que es las recomendaciones que da, esa rigidez, pero es verdad que yo quería dejar eso cuando el público no se lo espera, que de pronto aparece eso, porque a pesar de la distancia que hay, de su rigidez, el acartonamiento de su pensamiento, le coges cariño. Hay un punto del personaje, pero es verdad que eso era el momento en que yo también jugaba que el personaje... Yo era responsable de esas cartas, claro, de lo que había escrito. Entonces es lo que le echa en cara a ella, ¿no? Mira, vamos a escuchar a Patricia. Muéstrese cariñosa, amable, sencilla y dulce. Al principio esto no cambiará nada, sino que por el contrario, despertará en él cólera al verla impasible, sintiéndose culpable del daño que causa. Pero poco a poco irá recuperándolo, pues ahora está influenciado por esa mujer. Pero con el tiempo volverá a sus brazos, pidiéndole perdón por todo lo que le ha hecho sufrir. No le demuestre nunca celos, aunque por dentro sienta su corazón destrozado. No le haga tampoco escenas, y ya verá como algún día podrá volverme a escribir con lágrimas de felicidad en los ojos. Querida amiga. Querida amiga. Oye, hoy tienes función en Barcelona con todo vendido, creo. Además que va a ser muy especial, pues esto, porque se cumplen 75 años de la primera emisión del consultorio, ¿no? Así es. Sí, es emocionante y es también una de las cosas que también hablamos en la radio. En la radio hablamos, o sea, en la obra, una de las cosas que se habla y se reivindica es el periodismo, ¿no? Es la verdad, es decir, eso fue posible porque era la radio, porque la radio la escuchabas para escuchar el tiempo que hacía en un sitio, el horario de los trenes, porque lo crees. Entonces utilizaron el medio de la radio para contar una mentira, ¿no?
La hora es también un homenaje a la radio. Sí, claro que sí. Pues por eso la recomendamos mucho. Esperemos que empecéis a girar dentro de poco por el resto de España también. Rafa Sánchez, Patricia Jacas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.